problema que tenemos todos, un gran problema, no varios, solamente uno. Y a partir de eso se generan todos los problemas que vemos en la sociedad. Algunos de repente pueden decir que el problema es la falta de educación, el problema es Castillo, ¿no? Algunos pueden decir que el problema son los congresistas, la corrupción, pero eso solamente son consecuencias, ¿sí? Son consecuencias. Algunos pueden decir que el terrorismo es el problema, pero todo eso son consecuencias. Hay un problema que radica en el corazón del hombre. Todos nosotros nos hemos puesto de repente, o nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué Dios manda al hombre a que se arrepienta? Porque si fuera Dios tan bueno, simplemente diría, bueno, todos pasen al cielo. Pero no. Hay un infierno que espera más allá de esta vida, como también hay un cielo. El problema del hombre. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esta es la introducción, que es muy lindo, la vida universitaria, pero luego tenemos un cuestionamiento y una pregunta, y vamos a ir con Jeremías 13:23. Abordo esta imagen del leopardo porque precisamente nos da ese ejemplo y nos dice, ¿podrá cambiar el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Qué dicen? ¿Puede o no puede? No puede. La palabra poder, ¿qué significa? Capacidad. Ellos no pueden cambiar. Es más, ni siquiera están interesados en cambiar el color de su piel o las manchas. Así también, dice Dios, ¿podréis ustedes hacer el bien estando habituados a hacer lo malo? ¿Podréis hacer el bien? O sea, ¿tenemos la capacidad de hacer lo bueno? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tenemos la capacidad de hacer lo bueno según el texto? ¿No? ¿Ninguna? ¿Qué dice? ¿Sí? Hay dudas entonces, ¿no? No sé. Ahí dice, en su Biblia lo dice. ¿Podrá ustedes hacer el bien estando habituados a hacer lo malo? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dios es bueno y el hombre es malo, según el texto. ¿Es cierto? Entonces, Jesús nos muestra o nos dice, sacando unos versículos, dice, pues si ustedes siendo malos, la condición otra vez del hombre, ustedes siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Y luego dice en Marcos 10:18, y Jesús le dijo a este joven que vino, y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, ¿qué le dice? ¿Por qué me llamas bueno? Porque él no está diciendo, yo soy malo también. Jesús está diciendo, tiene que haber una razón por la que tú me dices bueno. Y entonces Jesús le dice a este joven, nadie es bueno. Solamente uno. ¿Quién? Sin miedo, chicos, ¿quién? Dios, ¿no? Dios. Entonces, dice que nadie es bueno. Solamente Dios. ¿No puede el árbol bueno dar frutos malos? ¿Jesús ha dado frutos malos? No, entonces Él es el árbol bueno. Él nunca pudo haber dado frutos malos, jamás. Sin embargo, Él dijo, ustedes son hijos del diablo, le decía a quiénes, a los fariseos, ¿no? Ustedes son de vuestro padre el diablo y las obras de su padre quieren hacer. Luego Él dice que ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Si nadie es bueno, entonces todos son malos. Y si todos son malos, ¿pueden dar frutos buenos? No. Estamos filosofando un poquitito, chiquitito, nada, porque debería hacer más preguntas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es ser bueno y qué es ser malo? Por si acaso, lo que estoy tomando estos versos bíblicos, una vez que ya nos reunimos con los jóvenes y ya estamos entrando un poco en el tema, tenemos que abordar el problema. Tenemos que abordarlo desde este punto. Y entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Romanos 3, 10, 12, creo que lo tenemos muy claro, ¿no es cierto? Cuando dice,
no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. ¿Entienda qué? La palabra de Dios. Que entienda a Dios. No hay quien busque a Dios. Es decir, otra vez la capacidad. Nadie puede buscar a Dios o nadie busca a Dios. Ninguno de nosotros ha buscado a Dios porque no era Dios el perdido. ¿Quién era el perdido? Nosotros. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, otra vez, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nos corrobora nuevamente de que no hay absolutamente nadie en la tierra, ni aún los cristianos podemos jactarnos, decir, yo soy bueno por mí, o yo llego a Dios por mí, porque eso no es verdad. Nosotros llegamos a Dios por Él. ¿No es cierto? Y luego, bueno, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué el hombre es malo? Si ya sabemos que, bueno, el hombre es malo y Dios es bueno, entonces, ¿por qué nosotros somos malos? ¿Cuál es el problema, no? Marlene estaba hablando diciendo, yo soy buena, ¿no? Ahí en esta situación dramática, ella decía, sí, yo soy buena. Y mucha gente va a decir lo mismo, yo soy buena, yo asisto a una iglesia, leo la Biblia, no sé, oro cuántas veces oraré, así como los fariseos, pero aquí ahí está el problema, ¿no? El hombre es malo porque tiene una naturaleza caída desde Adán. Ama las tinieblas, eso ustedes lo pueden ver en Juan 3 en adelante, 3, 17, 18, 19. Ama el pecado, aborrece a Dios, porque detesta y transgrede la voluntad de Dios, pone su voluntad y sus deseos por encima de la voluntad de Dios y rechaza el señorío de Dios sobre su vida. Ama el pecado, aborrece a Dios y ama lo que él hace, sigue la imaginación de su corazón, según Jeremías. Y en Jeremías dice, pero ustedes habéis hecho peor que vuestros padres, pues cada uno de ustedes camina tras la imaginación de su malvado corazón, no escuchándome a mí. Y en el otro versículo, Romanos 8, de 7 al 8, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los designios de los hombres son enemistad contra Dios. En otras palabras, yo era un enemigo de Dios. Este mundo es enemigo de Dios. No es su amigo. Yo tenía una amiga una compañera, tenía una compañera en la Bellas Artes que decía, Dios es mi chochera, Dios es mi causa, decía, todos los días decía, Dios es mi causa, Dios es mi chochera, y todos decían, wow, Dios es su amigo, le compartirá muchas cosas, ¿no? Y cuando me doy cuenta, cuando nosotros nos encontramos en este punto de no conocer a Dios, quién es realmente, nuestros designios o pensamientos que nos lleva a nuestro corazón, como dijo un chico que ahora se ha convertido al catolicismo, que era evangélico, ¿no? ¿Sí lo han visto? ¿No? Él dice, ¿por qué he seguido mi corazón? Chicos, el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tengamos mucho cuidado, aún los que conocemos la palabra. Vamos a la siguiente. Ese es el problema del hombre. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están separados de Dios. Eso es lo que le comunicamos a los universitarios. El corazón de todo esto, estos materiales que estamos haciendo, que son muy buenas herramientas, los llevamos a la palabra y lo llevamos a este problema. Todos están separados de Dios. Y como una vez escuché a alguien, ¿y ahí? Ya, pues estoy separado y no siento nada. ¿Qué? ¿No te preocupa eso? ¿No te asusta eso? ¿No te remuerde un poco la conciencia? O sea, ¿tú crees que como dice Job, podrá discutir este polvo con Dios?
Este ser, ¿qué se cree este ser? Como dijo Satanás, le dijo Satanás a Eva, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún fruto del huerto? ¿Con que Dios? O sea, está diciendo, ¿quién es Dios para que les diga esto? Entonces, el hombre está separado de Dios, su corazón se inclina a su imaginación, se inclina a sus propios deseos. En Romanos 5:18, por la transgresión de uno vino la condenación a todos. Por un solo hombre, todos están condenados y la condenación está vigente. Está vigente la condenación. Solamente para los que están en Cristo no hay condenación. Para los que han nacido por la palabra. Pero los que no han nacido verdaderamente por la palabra, la condenación sigue sobre sus cabezas. Vamos a la siguiente diapositiva. El problema del hombre es lo siguiente. En el Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cuándo está airado Dios? Todos los días, chicos. Ayer, hoy, mañana, pasado, contra el impío. Todos los días. Y la Biblia también dice que está acumulándose la ira de Dios para el gran día de la ira. Se acerca ese gran día. En el Salmo 5, del 4 al 5, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. El malo, hemos dicho que el hombre es malo por naturaleza. Él no habitará junto a Dios. Dios no lo quiere. Dios no quiere estar con ese ser. Dios lo detesta, lo aborrece. Y eso lo vamos a ver en el siguiente versículo. Vamos al siguiente. En el siguiente versículo. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. O sea, a Dios no le gusta que se justifique al impío, que alguien por ahí lo justifique y diga, está bien lo que hace, ¿no? A todo lo malo que vemos hoy en día le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Dios detesta eso, aborrece eso. Aún nosotros como cristianos lo hemos de repente permitido, que se comete un pecado en nuestras narices y nosotros no decimos nada y nos quedamos contentos todavía. Y apelamos y les ayudamos todavía a eso. Y estamos a favor de esa cosa. Llámese la educación transgénero que le están maltratando y destruyendo la vida a los pequeños en Holanda y en toda Europa y aquí también en América. O sea, o otro tipo de aberraciones que hoy en día también están queriendo sacar la ley para el pedófilo. Y nosotros estamos contentos. Alguien se está a mi costado y dice todas esas aberraciones y yo digo, sí, pues está bien. Pero Dios aborrece eso. ¿Qué es lo que puedo entrar con estos puntos importantes? Dios es justo. Él no puede perdonar al impío. El pecador debe morir. Merece ir al infierno. Merece toda la ira de Dios. ¿Cómo puede Dios justificar al impío si es abominable para él? ¿Cómo? ¿Cómo Dios puede perdonar al impío si estamos viendo este verso? ¿Cómo puede Dios perdonar al impío si para él eso es abominación? ¿Cómo? ¿Hay alguna solución para eso? Porque si no hay ninguna solución, entonces estamos perdidos. Entonces no hay ninguna solución si es así. Nos encontramos en un dilema, ¿no? El dilema es que todos van a tener que perecer si es que no hay una solución a esto. Este es el gran problema. El problema es que Dios, como juez justo y verdadero, y como bueno, Él detesta y aborrece el pecador, y aborrece su pecado, lo detesta, no quiere que Él esté junto a Él. ¿Por qué? Porque su maldad ha llegado hasta el colmo, de tal manera que Él lo único que está esperando es que todo esto termine para luego derramar su ira contra el impío, contra el hombre que va en contra de Dios, contra aquel que sigue sus propias imaginaciones. Dios no me ama a mí tal como yo soy.
no me ama tal como yo soy. Dios me ama a pesar de lo que yo soy, a pesar de mi pecado, a pesar de todo lo que yo soy. Dios me ama. Y la solución a este gran problema es que la ira de Dios debe ser satisfecha cuando se derrame su ira contra el impío. Si eso no nos estremece, si eso no nos causa, no nos mueve el piso, o no nos causa una impresión esto, estamos como en Sodoma y en Gomorra, que cuando Lot fue a hablarle a sus futuros yernos, diciéndoles, este lugar va a ser destruido. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Se acuerdan la historia? Estás loco. ¿No ves? Todo está bien. Pero no estaba bien. Estaba mal. Iba a ser destruida. Noé era un pregonero de justicia. Y él decía, construyendo el arca, decía que estaba un juicio por venir. La lluvia iba a venir, iba a matar a todos, a destruir a todos. Y la gente, pero nunca ha llovido. Hoy en día parece que todo está bien, parece. Eso es lo que nos hace ver el sistema, en la matriz en la que nos encontramos. Pero la palabra que tenemos ahí en nuestras manos no nos dice eso. Nos dice que hay un gran problema y el problema es con Dios. No es con la gente, no es con Castillo, no es con Biden ni con ninguno de ellos. El problema es con Dios. Bueno, les acabo de hablar del problema. En resumen, porque este problema hay una solución, solamente una. Y eso es lo que le compartimos a los estudiantes, lo llevamos al problema después de esto. Y bueno, lo dejo con hasta esta parte, porque luego viene la solución, estimados. Muchas gracias. Sí, a ver. Bueno, buenas tardes, buenos días todavía creo, ¿verdad? Ok, buenas tardes ya con todos. Bueno, mi nombre es Alexander Quispe Velarde, tengo 35 años, soy de profesión contador público colegiado, egresado de la Universidad San Martín. Y bueno, es importante, interesante, y bueno, a cada uno de nosotros que hemos escuchado hasta el momento, ¿a cuántos de nosotros a veces nos choca escuchar esta verdad, ¿no? Acerca de el problema del hombre. Y eso es lo que muchas veces hoy en día en las universidades es difícil compartir. Uno cuando entra a la universidad a explicarles a los estudiantes cuál es el verdadero problema, muchos de ellos no quieren escucharte, muchos de ellos te rechazan, muchos de ellos no creen en este problema. Y yo tuve una experiencia en la Universidad de Villarreal, cuando entré a predicar con el equipo, a un alumno, ¿no?, que hice hablarle acerca de Jesús, acerca del problema que cada uno de nosotros tiene hasta antes de llegar a Cristo. Y la reacción de este chico fue querer pegarme, ¿no? Ir, levantarse, ¿sabes qué? No me hables de Jesús. No sé los motivos por los cuales él haya estado pasando o en qué momento se le predicó, pero me di cuenta en realidad de la situación que cada una de estas personas puede estar. Algunos de ellos te pueden pegar, otros te pueden tirar cosas, otros te pueden insultar incluso. Cada situación es distinta. Entonces, la pregunta es, ¿hemos podido entender el problema en realidad? ¿Entendemos cuál es el problema de la humanidad hoy en día? Y así como hay un problema, hay una mala noticia, necesitamos de una buena noticia. ¿Cómo podemos entender hoy en día la buena noticia? Al siguiente, por favor.
No estoy. Le falta. ¿Qué es el Evangelio en realidad? Si yo le preguntara, no sé, disculpe, para usted, ¿qué es el Evangelio? Así es. ¿Para usted? ¿Qué es el Evangelio? Predicar la palabra. Disculpa, amigo, ¿para ti qué es el Evangelio? La revelación de parte de Dios. Ok. No, está bien, está bueno todas sus respuestas. ¿Por qué les pregunto esto? Porque el día de hoy, a la realidad de todas las cosas que se viene viendo, ya sea en tantas iglesias, en tantos amigos que son cristianos, cuando tú les preguntas qué es el Evangelio, te responden muchas cosas, como por ejemplo, te dicen predicar acerca de lo que Jesús hizo en mí, que si bien es cierto, es importante porque te permite ver qué es lo que Cristo hizo en la vida de cada uno de ustedes, pero eso no es Evangelio. Que eso sería pre-evangelismo, ¿no? Porque está hablando acerca de Jesús. Otros te dicen, el Evangelio es que Dios tiene un plan para ti, Dios te va a hacer una buena persona, le vas a encontrar un buen sentido a tu vida, te dicen, que también de alguna manera tiene algo de cierto, pero tampoco es el Evangelio. Entonces, pasando a la siguiente. Aquí, como ya bien lo dijeron, las buenas noticias. Para poder entender una buena noticia es necesario primero entender la mala noticia, ¿verdad? Algo que mi compañero Antonio habló sobre el problema del hombre, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos en las universidades en este caso? Al alumno le hacemos dar cuenta de que en realidad cuál es el problema que él tiene, ¿no? Como él decía, si bien es cierto, en las universidades se presentan un montón de cosas, ¿no? Problemas familiares, problemas con los amigos, problemas sentimentales, no sé, este alumnado que jala por ahí un curso, distintos problemas. Pero en realidad no saben cuál es el verdadero problema. El verdadero problema es espiritual, ¿no? No es superficial. Y como decía este Antonio, es algo que muchas veces nadie quiere ver. Pero nosotros que tenemos a Cristo, es necesario poder predicarlo de una manera correcta. Y tomando una cita de R.C. Sproul, dice, se llama Buenas Nuevas, ya que habla sobre el problema más serio que tú y yo tenemos como seres humanos. Y ese problema es simplemente esto. Dios es santo y justo y yo no lo soy. En lo personal he tenido que entender esto de una manera correcta, porque yo vengo de una familia bien formada, con buenos principios, he tenido una buena educación, todo eso entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque eso había calado en mis pensamientos de que yo era una buena persona, que yo no necesitaba de Dios, no le hacía daño a nadie, era bueno con mis familiares, con mi papá, buen hijo, buen estudiante. Eso es lo que veían mis amigos, eso es lo que veía mi entorno social. Pero en realidad cuando llegué a la palabra de Dios, al evangelio como tal, a que la palabra te dice que tú naces separado de Dios, destituidos de la gloria de Dios, es fuerte, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros nos gusta escuchar eso? A mí, ¿por qué me gusta en lo personal? Porque me hace dar cuenta de la dependencia que tengo que tener de Dios. La dependencia que tengo que tener de un Salvador. Porque yo por mis propias obras no lo puedo hacer. La palabra te dice que nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién? Por Jesucristo, ¿no? Dice, ¿por qué debemos predicar la verdad del Evangelio? Y aquí he querido tomar de la palabra en 1 Corintios 15, 3, 4, que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí Pablo ha entendido muy bien qué es lo que ha recibido. Y creo que cada uno de nosotros también entendemos qué es lo que tenemos, qué se nos ha sido revelado. Amén. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, el verdadero evangelio, la verdad del evangelio como tal, es necesario ir y decirlo. Cuando tú te enteras de una buena noticia, tú lo quieres gritar, ¿cierto? Ah, no sé, me compré un departamento, me compré una casa, un carro, o cualquier buena noticia que para ti sea buena. La quieres compartir con tus amigos, con tus familiares, ¿cierto? Pero qué gran noticia es el evangelio como tal, que muchas veces me ha pasado que incluso estando con amigos, a solas no he querido compartirlo.
Qué egoísta de mi parte, ¿cierto? Porque es una buena noticia que tengo que compartirle. Eso es lo que nos llama a hacer la palabra de Dios, ir a compartir. Es lo que Jesús hizo estando aquí. A él no le importó la parte social, incluso no importó que a él le pegaran, que le escupieran, incluso que lo llevaran a la crucifixión. Bueno, que para eso fue lo que vino. Pero él seguía compartiendo hasta el último día de su muerte. Pasamos a la siguiente. Y la importancia de la venida de Jesús, ¿no? Que también está dentro de la predicación del Evangelio. ¿Y cuántos se recuerdan de este pasaje que es muy importante e interesante en Juan 18, de 33 al 37? Dice, Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, le predicó Pilato. ¿Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí? ¿Qué has hecho? Mi reino, y acá viene la parte importante y tan clara que Jesús dejó en su palabra que dice, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Y Pilato, todo sarcástico, ¿no?, en su poder que él tiene, bueno, que él tenía. Así que eres rey, le dijo Pilato. Y otra vez Jesús, eres tú quien dice que soy rey. Y esta es en la parte que me quiero enfocar, que dice, yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, ¿qué dice? Escucha mi voz, ¿cierto? Entonces, ¿para qué vino Jesús a este mundo? Para dar testimonio de la verdad. Entonces, ¿pero qué es lo que vemos hoy en día en este sistema? En las universidades, ya sea en la parte política, incluso en nuestras propias familias, a veces es difícil poder hablarles acerca de la verdad, porque muchos rechazan el Evangelio. A muchos no les gusta escuchar lo que hace un momento Antonio compartía, ¿no? Que en ese momento Jesús también lo decía, tu padre es el diablo, ¿no? Si tú le dices eso a alguien en la universidad, ofensivo, ¿verdad? No sé, pues tú estás en la universidad hoy, ¿sabes que tú eres hijo del diablo? ¿Qué piensan que les diría? Bien, no sé, te puede pegar, no lo sé. Y es complicado, pero para esta mala noticia que muchos escuchan al nacer separados de Dios, hay una urgencia de una necesidad de estar con Dios. Y este es el evangelio que nosotros debemos predicar. Suena fuerte muchas veces, y también pasaba en el tiempo de Jesús. Los judíos pues lo odiaban, ¿no? Y al día de hoy también hay gente que sigue pues, sin creer, sigue queriendo rechazar lo que Jesús enseñó. Y todo esto lo decimos en amor, no es porque, ay, ya sabes que yo te tengo cólera y te voy a decir las cosas así, 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 sino porque sabemos cuál es la consecuencia, sabemos cuál es el final de cada una de estas personas. Entonces, una vez más, ¿por qué tengo que predicar la verdad del Evangelio? No solamente decirle vas a ser una buena persona, no solamente decirle, sí, Dios tiene un plan en tu vida, todo eso es cierto, pero el Evangelio se trata acerca de Jesús. Él vino a cumplir las Escrituras, Él vino a morir, Dios lo resucitó al tercer día, y ahora Él es el único mediador en esta salvación, porque ya por lo que sabemos nacemos separados de Dios. No podemos llegar a Él solamente por nuestra propia convicción, por nuestras propias obras. Al siguiente, por favor. Y una vez haber entendido quién es Él y el porqué del Evangelio, tenemos que entender nuestra posición delante de Él. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Un versículo que muchos de nosotros lo sabemos incluso de memoria, ¿no? Pero cuando lees esta parte, ¿no te has puesto a pensar que hemos estado en esa situación, en esa posición antes de Cristo? Y lo que Jesús hizo en nuestras vidas y lo que viene haciendo aún cada día, porque esto no es fácil. Uno al levantarse, lo primero que hace que es, sin ánimos de que ustedes me respondan, muchos de nosotros no quieren incluso orar.
Se levantan, ya sabes que tengo que ir al trabajo, me cepillo, como, ya, y pum, me voy. Y dicen, no, sabes que en el camino voy orando, dicen, ¿no? En el camino escuchando mi alabanza, voy orando al Señor, sí, Señor, te cuento. Porque nuestra carne es así, muchas veces no quiere buscar de las cosas de Dios. No hay quien busque a Dios, dice su palabra. Y eso se cumple, ¿no? Aún siendo cristianos, imagínense las personas que no conocen a Dios, ¿cómo puede ser aún más? Es difícil, ¿verdad? Y en Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es el único medio por el cual el ser humano puede llegar a Dios? Solamente si el Padre no le trajere, ¿no? Entonces, a cada uno de ustedes es importante e interesante poder tener claro esto, porque a donde vayamos, no solamente a las universidades, nos vamos a encontrar con distintas personas que, como hace rato vimos en el ejemplo, creen en Dios a su manera, un Dios que han creado de acuerdo a la forma de vivir, a la manera en que ellos quieran creer, pero nosotros como cristianos es necesario poder decirles la verdad. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Que es Cristo. La siguiente, por favor. ¿Y cuál es la voluntad del Padre en este caso? En Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Y Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿de qué se trata la vida eterna, no? Si bien es cierto, muchos pensamos, morimos, vamos a estar con el Señor el día que Él venga, pero acá bien claro dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y por qué enfatiza acá verdadero? Porque hay algo falso también, ¿cierto? Un ejemplo que me da mi pastor siempre es, ¿por qué existe lo falso? Porque existe lo verdadero. Es como los billetes, ¿verdad? Un montón de billetes falsos, pero tenemos el verdadero. En el caso del billete a veces es un poco complicado identificar, ¿verdad? Porque lo hacen igualito. Pero en el caso de la palabra, sí hay forma de identificar muchas veces cuál es la verdad. Porque muchos hoy en día creen que nuestra salvación o que la salvación se obtiene por buenas obras. Las obras no son malas, pero primero tienen que venir de un corazón que esté alineado a las cosas del Señor. Entonces, el día de hoy he querido un poco hablarles acerca de la verdad del Evangelio como tal, que la verdad del Evangelio se trata acerca de Jesús, no se trata acerca de que si soy buena persona, de que si predico a través de mi experiencia como cristiano. Eso está muy bien, pero eso no es el Evangelio como tal. Y decirle a la persona, sabes que tú has nacido separado de Dios, necesitas de una salvación que solamente la puedes obtener a través de Cristo Jesús. Y esto lo hacemos con mucho amor a los chicos, porque a pesar de que pueda sonar fuerte, como les dije hace un momento, tú vas a la universidad y si tú le dices lo que les dije hace rato, que tú eres un hijo del diablo y todo el tema, ellos lo pueden tomar fuerte, ¿verdad? Pero en realidad esa es la condición. O sea, muchas veces como cristianos queremos maquillar la palabra de Dios. Sí, Dios es bueno, Dios es amor, Él te va a sanar, Él te va a dar trabajo. O sea, el Señor sí lo hace, en su voluntad lo puede hacer. Pero también Dios es un Dios justo. Y el día de su venida van a haber muchas personas que ya saben a dónde van a ir. Pero mientras tengamos el tiempo hoy en día de poder hablar acerca de la verdad, las tenemos que decir. ¿Y cómo las vamos a decir también? No solamente entrando a las universidades, porque si bien es cierto, una de las tácticas, por así decirlo, al entrar a la universidad es a través del life coaching, pero hay una parte importante que también el Señor Jesús nos dijo antes de irse, ¿no? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Y en esta parte, mi amigo Carlos va a hablar acerca del discipulado en las universidades y también con estas personas que hemos podido alcanzar. ¿Sí? Muchas gracias. A ver, Carlitos. Déjame simple esto.
Perfecto, gracias. Buenos días con todos. Como mencioné al inicio, mi nombre es Carlos Contreras. Bueno, yo soy egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? De la carrera de Ingeniería Económica. Actualmente trabajo en el Ministerio de Energía y Minas, en una oficina de planeamiento y presupuesto. Y soy parte del equipo de Revenation Campus hace ya algunos años. Hemos hecho visitas a universidades como la Universidad San Martín, la Universidad Villarreal, San Marcos. Y ha sido una experiencia muy interesante ver cómo en cada lugar hay diferentes reacciones a lo que estamos compartiendo, ¿no? Cada universidad es como una propia comunidad con sus propios, a veces, formas de pensar o también hasta rechazo, ¿no? Sobre las ideas de Dios, sobre el cristianismo, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito sobre el discipulado y cómo nosotros estamos enfocando el proceso de discipulado en el ministerio universitario, ¿no? Quería comentarles un poco sobre los materiales que estamos usando también, ¿no? Ya hemos escuchado sobre el test de Dios, que lo estuvo presentando Leana al inicio de la exposición, ¿no? Y también sobre las conferencias que hemos usado, ¿no? El test de Dios lo tenemos, como se mencionó, en formato físico, que es como un folleto, ¿no? Que lo estamos usando para dialogar con los estudiantes de una manera bien práctica, ¿no? Pero también tenemos la aplicación, que, que tiene el mismo contenido que el test, pero se puede descargar gratuitamente desde el Play Store o el App Store, ¿no? Y, digamos, es una forma de tener siempre a la mano, ¿no? Esa herramienta, ¿no? Como mencionamos, el test es solo una herramienta, ¿no? Es una forma de abrir la conversación, de abrir el diálogo con los estudiantes, ¿no? Antes del break, ¿no? Vimos una forma en que se estaba haciendo el test para las personas que responden que creen en Dios, no tienen alguna noción sobre creencias espirituales, ¿no? Pero ahora vamos a hacer la otra parte del test, que es cuando encontramos personas que responden que no creen en Dios, ¿no? Así como el test se desarrolló en el inicio, cada conversación es, digamos, abierta, ¿no? De repente la persona puede tener una intención de hablar, ¿no? De comunicar lo que ellos piensan sobre esas preguntas, ¿no? Pero también puede ser que no tenga mucha disposición de hablar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? Escuchando qué es lo que ellos quieren decir, ¿no? Para poder también nosotros al final dar las respuestas que tenemos a esas preguntas, que ese es el objetivo del test, ¿no? El test es solamente una herramienta para que al final podamos nosotros llegar a compartir el Evangelio, ¿no? Que es justamente lo que va a producir en las personas el interés en querer aprender más, ¿no? O estar en alguna de las reuniones que estamos nosotros abriendo espacios, ¿no? Para que podamos dialogar más con los estudiantes, ¿no? Ahora, después de que uno tiene ese primer contacto, sea con el test, o sea, a través de las conferencias, ¿no? Nosotros los invitamos a estos espacios, estos horarios que hacemos de reuniones en grupos pequeños, que llamamos life coaching, ¿no? Y en esos espacios ya usamos otros materiales, ¿no? Por ejemplo, aquí en el stand teníamos este libro de las 7 cumbres, ¿no? Que trata sobre 7 esferas de la vida en general, que toda persona tiene a veces preguntas y dudas y cómo nosotros podemos dar respuestas a las preguntas que hay en cada una de esas esferas, como por ejemplo sobre el dinero, sobre las relaciones, sobre el liderazgo, ¿no? Este libro es bastante corto, como ven, pero tiene, digamos, respuestas precisas para esos aspectos, ¿no? De nuevo, esto es para usarlo en grupos pequeños, ¿no? Y también tenemos este díptico que aborda un poco más lo que es el problema del ser humano, ¿no? Es para la presentación del Evangelio en sí mismo, ¿no? Eso sí está gratuito, lo pueden, algunos lo han recibido, lo pueden recibir con los volantes que tenemos de nuestro ministerio. Y también es justamente para el grupo pequeño poder dar estos alcances y el propósito es que las personas al oír el Evangelio puedan nacer de nuevo, ¿no? Que el contacto que hemos hecho a través del test, ¿no? Que el contacto que hemos hecho a través de las conferencias pueda llegar a ser un creyente, ¿no? El creyente nacido de nuevo va a tener hambre de las cosas de Dios, ¿no? Va a querer escuchar más de Dios, ¿no? Y va a querer formar parte ya de la iglesia de Dios, ¿no?
Ese cambio que se produce en el ser humano, ¿no? En el corazón del ser humano, le da esa nueva naturaleza, ¿no? Como dice la palabra, que los que están en Cristo son nuevas criaturas, ¿no? Y todo lo del pasado queda atrás. Entonces, ahí es donde empieza el proceso del discipulado, ¿no? Sobre el proceso del discipulado, para nosotros es el inicio de la enseñanza que le va a permitir al nuevo creyente a conocer a Dios, a aplicar la palabra de Dios, ¿no? Y a vivirlo en los caminos que el Señor tiene para cada uno de sus hijos, ¿no? Entonces, no sé si podemos poner en la presentación. Ya habíamos hablado de que el Evangelio es la respuesta que Dios ha dado al problema del ser humano, ¿no? Sí, la siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver ahora que un discípulo es un aprendiz que tiene una relación con su maestro, ¿no? Y que ama estar en la iglesia de Dios y que también va a estar dispuesto a dar su propia vida para alcanzar a otras personas. El discípulo no va a estar enfocado solamente en ser alimentado, ¿no? En su propio yo, sino va a mirar a Cristo, ¿no? Y va a también tener ese amor, esa compasión por la gente que necesita a Cristo, ¿no? Que necesita escuchar el Evangelio, que necesita esa respuesta al problema que el ser humano está teniendo. Entonces, la siguiente, por favor. Nosotros tenemos que darnos cuenta que un discípulo va a ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Un discípulo va a pedir por entendimiento. Si le das, por favor, la siguiente. Va a pedir también por conocer el propósito de Dios en su vida, para conocer el plan de Dios, ¿no? Para estar alineado a ese plan que Dios tiene para él. Y todo eso va a hacer que el discípulo ore, pida las cosas de una manera diferente. La Biblia nos dice, ¿no? En el libro de Primera de Juan, que tenemos esta confianza, que si pedimos algo conforme a su voluntad, sabemos que Dios nos oye, ¿no? Y si sabemos que Dios nos oye, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido, ¿no? Pero ahí lo que a veces omitimos, ¿no? Es que dice si pedimos algo conforme a su voluntad, o sea, la voluntad de Dios. Un discípulo busca alinearse a Dios, no que Dios se alinee a él. Eso es parte de la madurez también, ¿no? Del discípulo. La siguiente, por favor. Entonces ahora vamos a ver cuál es el rol de Jesús, cuál es el rol de nuestro Señor y cuál es nuestro rol también en el proceso del discipulado, ¿no? Para empezar, Dios es quien edifica la iglesia. Dios es el que construye su iglesia. Mateo 16, 18 nos dice, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Es el Señor mismo quien edifica su iglesia, ¿no? Podemos tener esa confianza de que Él está haciendo esa obra. Es la obra de Dios, ¿no? Como bien mencionó Leana al inicio, nosotros podemos ver los centros de estudio universitarios, institutos, inclusive los colegios, cuarto, quinto, secundaria, como campos misioneros, ¿no? Que están requiriendo que las personas que conocen al Señor lleven el Evangelio, ¿no? Que discípulos lleven el Evangelio ahí. Pero nosotros vamos ahí con la confianza de que es el Señor el que está edificando. No es por voluntad nuestra, no es por solamente criterios de nuestras organizaciones, ¿no? O nuestros ministerios. Es el Señor, es la obra de Dios. Y nosotros somos colaboradores, ¿no? El Señor hace crecer la iglesia. Y la siguiente, por favor. Y el Señor añade gente a la iglesia, ¿no? Como ahí menciona muy bien 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, mas Dios es el que da el crecimiento, ¿no? Y en Hechos 2:47, ¿no? Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, ¿no? El Señor da el crecimiento, ¿no? Nosotros solamente cumplimos nuestra parte y Dios es el que hace nacer de nuevo y es el que va a hacer que las personas sigan creciendo en sus caminos, ¿no? Y asimismo el Señor es el que nos contacta con las personas que Él ya ha preparado para recibir la palabra. Y algunas veces en el campo universitario vas a encontrarte con gente que te va a decir no rotundamente, no, un rechazo total, ¿no? Pero de repente a la segunda vez va a tener más interés.
O de repente ya no vas a ser tú, va a haber otra persona, pero lo que tú has sembrado de la palabra, al ser obediente a Dios, ya está haciendo su efecto, ¿no? Porque el Señor es el que añade, ¿no? Porque el Señor, Él es el que da el crecimiento, ¿no? Así que tenemos que tener esa confianza y ese es el papel del Señor. Pero también nosotros tenemos un rol que es justamente hacer discípulos, ¿no? Todos hemos escuchado la gran comisión, ¿no? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Nuestro rol también es perfeccionar a los santos para el ministerio, como está en Efesios 4:12, ¿no? Y también movilizar y empoderar a cada cristiano, ¿no? Para involucrarlo en esta misión de ser discípulos, ¿no? Ya debemos tener claro que no es solamente la tarea del pastor, del líder de jóvenes, ¿no? O de un líder en específico, el discipular, ¿no? Sino que cada creyente, ¿no? Cada hijo de Dios nacido de nuevo tiene esta misión de hacer discípulos. Y en el ministerio universitario, nosotros creemos que es importante que esté muy claro eso, que los jóvenes puedan entender que ellos también tienen ese llamado, ¿no? Ese ministerio, ¿no? De la reconciliación. El siguiente, por favor. Pero para que esto funcione, para que esto esté encaminado, tiene que estar puesto muy claramente el fundamento, ¿no? Que es Cristo. En 1 Corintios 3:10 al 11 nos dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús, ¿no? El Cristo. Por eso es muy importante lo que comentó hace un momento Antonio, ¿no? Y lo que también comentó Alex, ¿no? Entender cuál es el problema del ser humano y entender cuál es la respuesta de Dios al problema del ser humano. Nosotros en el Ministerio Universitario tratamos de llevar ese mensaje a los jóvenes de una manera que sea fácil de entender, ¿no? Que puedan recibirlo, pero no podemos tampoco eliminar ni quitar lo que Dios ha establecido claramente en su palabra, ¿no? Podemos tener estrategias, podemos usar herramientas, como les decía, hay el TES, hay conferencias, y ustedes, si desean avanzar con un ministerio universitario, pueden tener otras herramientas diferentes, ¿no? O basarse en estas, pero el fundamento es el mismo, es el Evangelio, es Cristo, ¿no? Y eso no se puede diluir, no se puede cambiar. Entonces, cuando ya tenemos claro cuál es el fundamento, ¿no? De nuestro ministerio, podemos tener una visión y valores también claros, ¿no? En Every Nation Campus, esta es nuestra visión, ¿no? Nosotros buscamos honrar a Dios y avanzar su reino, haciendo discípulos, estableciendo iglesias y ministerios universitarios cristocéntricos, ¿no? Centrados en Cristo, empoderados con el Espíritu Santo y socialmente responsables en cada nación, ¿no? A donde Dios nos lleve, ¿no? Ahora, para avanzar un poco más sobre esta visión, ¿por qué honrar a Dios? ¿Por qué empezamos diciendo que queremos honrar a Dios, ¿no? Porque al honrar a Dios está bien claro y establecido en nuestra vida que esa va a ser nuestra meta central personal y en nuestro ministerio, ¿no? Dios primero. Y esto nos ayuda a vencer cualquier otro tipo de idea humanista o centrada en la misma persona egoístamente, ¿no? Del exitismo, o sea, de querer alcanzar mi éxito, de querer alcanzar mi propia felicidad, ¿no? De que mi vida esté enfocada solamente en mis logros personales, que Dios es bueno, ¿no? Y sabemos que Dios quiere bendecir a sus hijos, pero ese no es el propósito principal de un discípulo, ¿no? El propósito principal es honrar a Dios, porque Él es nuestro Padre, por lo que Él ha hecho en nosotros, ¿no? Porque Él nos ha salvado, porque nos ha amado, ¿no? Y honrar a Dios se constituye así en nuestra regla de conducta para cada uno de nuestros planes, para todas nuestras relaciones. Vemos las cosas con unos ojos diferentes, ¿no? Cuando ponemos a Dios en primer lugar, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces también ya podemos establecer, si queremos honrar a Dios, ¿qué estamos llamados a hacer, ¿no? Y nosotros estamos llamados a ser discípulos, estableciéndolos en nuestras iglesias y ministerios universitarios en este caso, ¿no? Nosotros podemos, por ejemplo, recordar lo que el apóstol Pablo dijo, ¿no?
sobre el ministerio que tiene cada creyente, ¿no? El ministerio de la reconciliación, ¿no? Cada creyente, ¿no? Aunque no lo sepa, tiene ese ministerio de reconciliar. Incluso lo dice como si Dios, ¿no? Rogara a través de nosotros, ¿no? Les decimos reconciliados con Dios. No es solamente un trabajo de un solo líder, de un solo pastor, ¿no? Sino de cada discípulo del Señor, ¿no? La siguiente, por favor. Honramos a Dios, en conclusión, haciendo discípulos, ¿no? Esa es la visión que tenemos en Every Nation Campus. Ahora, también quería hablar de 4 fundamentos para tener un discipulado efectivo, ¿no? Estos son solamente pautas, ¿no? Que estamos tratando de digamos, implementar, ¿no? En los ministerios de Every Nation Campus para poder avanzar con el discipulado. Sabemos que es un reto estar en las universidades, sabemos que es un reto a veces ir contra toda la maquinaria, todo el sistema que enseña lo contrario a lo que la palabra de Dios ha establecido. Marlene nos compartió un poco cuando vimos ese versus, ¿no? De lo que encontramos en la universidad versus lo que la palabra de Dios nos muestra, ¿no? Pero, como decíamos hace un momento, tenemos la confianza de que Dios está con nosotros, que esta es su obra, ¿no? Y que nosotros estamos caminando en el llamado que Él ha hecho para sus hijos, ¿no? Entonces, un primer fundamento para entender claro en el ministerio universitario es que hay que involucrarse con la cultura y la comunidad, ¿no? O sea, empezamos saliendo de nuestro lugar de confort, ¿no? En el ministerio universitario, la idea no es que vayas a la universidad, repartas volantes y que trates de llevarlos a la iglesia, ¿no? Sino que vayas y ahí hagas el ministerio. Que puedas hacer grupos pequeños en la universidad o tal vez cerca ahí, ¿no? A la universidad, para que puedas darles la palabra, para que puedas darle el evangelio, para que ellos puedan entender. Ya un creyente va a tener claro, cuando ellos ya nazcan de nuevo, que tiene que ir a la iglesia, que tiene que servir, ¿no? Pero el propósito inicial es que nosotros nos involucremos con esa cultura de la universidad. Y para eso no podemos estar aislados, ¿no? Ni tampoco hacer que los nuevos creyentes que son alcanzados se aíslen, ¿no? ¿No? La idea no es, alcanzamos a alguien que ahora quiere aprender y lo separamos, lo extraemos de su cultura y de su entorno, ¿no? Claro que va a haber momentos en los que va a tener que tomar decisiones, pero la idea es que cada persona que es alcanzada también se convierta en un testigo de lo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Eso, al honrar a Dios de esa manera, va a abrir las puertas, va a contactar con las personas que también están listas para escuchar eso, ¿no? Y de esa manera avanzamos en el reino de Dios. Otro fundamento es el de establecer justamente fundamentos bíblicos, ¿no? El Señor dijo muy claramente, ¿no? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿No? Esto está en Lucas 6, ¿no? Y ahí Él menciona, ¿no? Sobre la casa cimentada, sobre la roca, ¿no? Y la casa sobre la arena. La casa sobre la roca permaneció, ¿no? Y esa casa representaba al que oye y al que pone en práctica la palabra de Dios, ¿no? En cambio, la casa sobre la arena cayó. Y nosotros tenemos que poner los fundamentos de la palabra. Podemos usar estrategias, podemos usar ejemplos, ¿no? Como en la mañana vimos que se usaron sobre el aborto o sobre un caso de alguna noticia de alguna persona, alguna celebridad, ¿no? Son medios que podemos tomar como ejemplo para evidenciar la verdad bíblica, ¿no? Pero es importante que no quitemos de la enseñanza estos fundamentos de la palabra de Dios, el señorío de Cristo, la salvación, la Biblia, ¿no? El evangelismo, ¿no? El discipulado, ¿no? Todos estos fundamentos tienen que ser enseñados, y no solo enseñados, sino que también es necesario ayudarles a poner en práctica estos fundamentos, ¿no? El discipulado no es solamente para llenarnos de conocimiento, sino también, o principalmente, es para aplicar la verdad de Dios a nuestras vidas, ¿no? En cada reunión de grupo pequeño siempre tenemos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo aplicarías esta verdad que has aprendido hoy a tu vida? La siguiente, por favor. Y para terminar,
los otros fundamentos para el discipulado efectivo que queríamos compartir son el de equipar a los discípulos para ministrar, ¿no? Y conferir poder a los discípulos para ser discípulos, ¿no? Nosotros estamos dando la palabra de Dios a otras personas para que también ellos puedan servir a otros, ¿no? No es la idea de que solamente se alimenten y solucionen sus problemas, ¿no? Tenemos la visión, la gran comisión, ¿no?, que nos dio el Señor Jesús de ir y hacer discípulos, ¿no? Y hay que hacer esto de una manera que se creen los espacios para que se involucren también en el ministerio, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado el testimonio de Alex hace un momento. Él también en un momento fue alcanzado, ¿no?, en la universidad estando como estudiante, y ahora también está compartiendo, ¿no? Y así tenemos chicos que han sido discipulados y que posteriormente ya están siendo involucrados en la enseñanza y también en el evangelismo, ¿no? Entonces, estos son fundamentos, como les decía, que podemos poner en práctica, que nosotros estamos buscando poner en práctica en nuestro ministerio universitario, pero sobre todo tenemos que tener claro que el fundamento es Cristo, que es el Evangelio, los demás son estrategias, ¿no? Y sobre eso podríamos hablar de repente más en otra oportunidad. Ahorita justamente vamos a seguir aplicando la herramienta del test de Dios, que es lo siguiente que vamos a hacer, para el caso de las personas que no creen en Dios, ¿no? Por eso quería invitar a Antonio y a Alex, que van a hacer también una simulación como la que vimos en la mañana, pero con otras preguntas, ¿no? ¿Perdón? Sí, acá está el test. Sí, tú le harías, hacemos la simulación donde tú le haces las preguntas a Antonio, ¿no?, que sería alguien que no es creyente, ¿no? Como mencionábamos al inicio, el test tiene dos casos, ¿no? La primera pregunta es, ¿crees en Dios? Si dices sí, sí creo en Dios, o de alguna manera tengo alguna creencia espiritual, se desarrollan 10 preguntas que son las que vimos en la mañana, que hicieron la simulación ahí Leana, Milagros y Marlene, ¿no? Pero ¿qué pasa si la persona dice, no, yo no creo en Dios, ¿no? También hay otras 10 preguntas que les podemos hacer relacionadas o que van a ayudarle a esa persona a, digamos, interiorizar, pensar, meditar, si esa respuesta de no creo en Dios es realmente lógica, sensata, o tal vez pueda reconsiderar esa posición, ¿no? Entonces vamos a hacer esa simulación con Alex y Antonio. Ellos van a ir desarrollando las preguntas y de ahí vamos a ir comentando algunos aspectos de esas preguntas, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alex. No sé si tienes un tiempo para hacer unas 10 preguntas bien rápidas acerca de lo que permitirse hoy en día a los jóvenes. Ah, no. Te voy a pasar el micrófono, ¿ya? Ah, ya sé. ¿Ya ves que fue difícil? Ya, uy. Se me cayó. Ya, comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alex. Te quisiera hacer unas preguntas acerca de qué es lo que piensan hoy en día los jóvenes acerca de Dios. No sé si tienes un tiempo. Nos durará unos 3, 4 minutos. ¿Algo rápido? Ya. ¿Sí? Ya, ok. Mira, la primera pregunta es, ¿crees en Dios? No, no creo. Ok. ¿Cuáles son las razones principales por las que no crees en Dios? No hay evidencia, ¿no? No hay evidencia. Muy bien, buena salida. Dice, ¿por qué existe algo en vez de nada? ¿De dónde crees que viene todo esto? El universo siempre fue, ¿no? Siempre existió el universo. Es la ley de la primera ley de termodinámica. Ok. Sí, hacemos una pausa ahí. Como estamos viendo, cuando Alex se acerca a Antonio a hacer el test, ¿no?, él trata de animar a que es un test corto de 10 preguntas, ¿no? Nos hemos encontrado casos donde las personas no quieren, a veces están muy ocupadas, ¿no? Nosotros hacemos el énfasis de que es una forma abreviada, ¿no?, de conversar, ¿no? Es un test breve, un par de minutos, ¿no? Y ahí hemos visto que hay más aceptación, se sientan a veces a conversar con nosotros sobre el test. Ahora, la primera pregunta que hace Alex, ¿no?, sobre las razones por las que no cree en Dios, ¿no? Hemos obtenido respuestas diversas, ¿no?
También hemos escuchado que hay conflicto con la ciencia, hemos escuchado que hay muchas religiones, ¿no? Pero lo importante en esta parte del test es estar atentos, ¿no? Escuchar las respuestas que nos están dando para nosotros después presentar lo que la Biblia nos dice sobre estas preguntas, ¿no? A ver, continúa, por favor. Ok. ¿Cómo explicas el origen de la vida? Bueno, por la evolución. Por de el... Charles Wow, has estudiado. Darwin. ¿Existe el mal para ti? El mal. No es el mal, no existe el mal. No. No existe el mal. Y entonces, ¿cuál sería la base de tu moralidad? Si es que no existe el mal. Bueno, si no hay, mira, no es que seamos malos, sino que tenemos errores y los podemos corregir. Entonces somos como mitad y mitad, ¿no? Somos buenos y malos, pero malo sí, malo no somos. Ok. ¿Crees que la vida humana es especial comparada a las plantas o los animales? No, los animales, la planta, yo creo en la energía, por ejemplo, también, ¿no? O sea, yo pienso que los animales también son más importantes que los hombres también. Ok. ¿Tienes animales? Sí, yo tengo un animal, un hámster. ¿Qué tan seguro estás que Dios no existe del 1 al 10? Del 1 al 10, ¿Cuál es tu seguridad de que Dios no existe? bueno, 9, 9, 10. 9, 10, wow, lo puedes comprobar. Bueno, no puedo comprobar que Dios no existe, pero no veo tampoco objetos, algo, ¿no? Ahí se hace una pausa también. ¿Se dan cuenta? En las preguntas que hace Alex, está poco a poco haciendo cuestionarse a Antonio, ¿no? Sobre lo que él está manifestando que cree, ¿no? Por ejemplo, cuando le dice, ¿por qué existe algo en vez de nada, ¿no? A veces esa pregunta es un poco chocante para las personas que dicen no creer en Dios, ¿no? Tal vez algunos sí tengan una respuesta, otros a veces lo piensan, ¿no? Igual cuando les pregunta sobre el bien y el mal, ¿no? Y después le hace el cuestionamiento, ¿cuál es la base de tu moralidad entonces, ¿no? También son confrontativas de alguna manera, ¿no? Ya pueden llevar a la persona a reflexionar qué tan seguro está de lo que cree, ¿no? En este caso, Antonio representó a alguien que está muy seguro de que no cree en Dios, porque ha hecho 9 casi en 10, pero mucha gente llega a decir que no está en ese nivel de certeza, ¿no? Y eso también ayuda a aperturar el diálogo con los no creyentes. Claro, y yo quería comentar, cuando nos tocan este tipo de personas, cuando él está representando a una de ellas, tú te das cuenta de que simplemente al poder cuantificar cuál es la seguridad del 1 al 10, y si una persona te dice 2, 3, 4, o sea, quiere decir que en realidad hay algo de él que sí puede creer en Dios. Entonces, eso nos ayuda a que le cause esa inquietud a la persona, y al final del test nos dice, le preguntamos, pues, ¿te gustaría saber qué cosa dice la Biblia acerca de lo que tú has respondido? Y la gente se queda. O sea, la persona que entró con una negación diciendo, no, yo no quiero creer en Dios, no creo en Dios, estas preguntas ayudan a que en realidad se haga cuestionar si lo que él está pensando hasta ese día o hasta ese minuto es cierto o no es cierto, ¿no? Entonces, de ahí ya, bueno, se convierte en las personas que podemos conversar con ellas, traen a sus amigos. Nos ha tocado personas de México en la misma universidad que antes, bueno, las chicas estaban conversando con ellas. Entonces, es este test, bueno, que se les va a compartir por el app, ¿verdad? Sí. Es muy bueno. Se lo pueden hacer a cualquier persona, incluso en el carro o donde vayan, porque es bien práctico. Es sí, ¿no? Y de ahí se desprende todo lo demás. Sí. A ver si completas la última pregunta. Ah, ya terminó. Sí. Ah, ya. Pero faltaba la última. Ah, ya, bueno, donde le dices, ¿te gustaría conversar las respuestas teístas a estas preguntas? Sí, no, ahora que lo dices, creo que sí. Las respuestas teístas es otra forma de decir lo que pensamos nosotros que creemos en Dios, ¿no? Sobre estas preguntas, ¿no? Y esa pregunta es justamente la que va a dar pie a que podamos invitarlo a las reuniones de grupos pequeños que llamamos life coaching, ¿no? O alguno de los otros eventos que hagamos. La mayoría de las personas a veces están con esa apertura, ¿no? De repente después de conversar o de ver las opciones que se les da sobre el test,
para responder estas cuestiones, a veces solo por curiosidad, ¿no? Se apuntan. ¿Nosotros qué hacemos? Normalmente en nuestro cuaderno tomamos los datos, ¿quieres participar o te gustaría participar? Y después por WhatsApp o por llamada los invitamos a nuestras reuniones en los horarios que teníamos, ¿no? Así empezamos el proceso. Esto del test, como decimos, es solo una herramienta para hacer un contacto, que después ese contacto esté en un grupo pequeño, pueda ser expuesto a la palabra de Dios de diferentes maneras y pueda él recibir a Cristo, creer en el Evangelio, nacer de nuevo, ser un creyente. Y el ser un creyente es el punto de partida para que pueda ser instruido en la palabra de Dios, para que pueda llegar a ser un discípulo, ¿no? Entonces, ese es el proceso. Una de las cosas que también tomamos en cuenta es no entrar en discusión con las personas, ¿no? Porque nosotros queremos presentar el Evangelio, sí, pero no entrar en una discusión, porque muchas de las personas te pueden decir no, ¿no? Pero la idea es llegar el porqué de su negativa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué les hizo creer en realidad que Dios no existe, ¿no? ¿Por qué hoy en día me dices esto? Entonces estar con esta apertura, escucharlos, ¿no? No crees en Dios, haces que entonces ya ahí terminó y te vas, ¿no? Sino poder entenderlos, poder estar con ellos, poder conversar, poder escucharlos, ¿no? Porque de alguna forma, en mi caso, por ejemplo, yo también fui alcanzado en la universidad, en la San Martín. A mí me hicieron también ese test. En ese tiempo yo no creía. Y mi respuesta fueron no. Eso sí pasó en lo real. Entonces, pero de ahí me volvieron a hacer la pregunta después de 2 meses, 3 meses, y ya pues mis respuestas fueron distintas, ¿no? Y me acompañaron en el proceso igual, nos juntábamos, estudiábamos, veíamos, y bueno, hasta el día de hoy, pues, ¿no? Ya en el 2010 fue que entraron a la universidad y ya pues al día de hoy estoy aquí compartiendo, ¿no? Sí. Hay una pregunta en eso. Sí. ¿Se puede aplicar este método con los jóvenes de la iglesia, adolescentes, o solamente para los universitarios? No, se puede aplicar con cualquier persona, ¿no? Y muy preciso hacerlo también con jóvenes y adolescentes. Como ustedes ven, las preguntas están en un nivel para cualquier persona, ¿no? No tiene que ser solamente un universitario o alguien que esté llevando algún cierto tipo de estudio, ¿no? Yo, por ejemplo, lo he hecho a taxistas también, ¿no? Cuando hemos estado conversando con un taxista, le he hecho el test de Dios, ¿no? Entonces, es aplicable para toda persona y también pueden usarse en diversos ministerios, ¿no? Para nosotros es una herramienta muy útil, como mencionó Alex, en el tema del ministerio universitario, ¿no? Sí. Y siempre dejando, ¿no? Por ejemplo, si hay alguna conferencia o algún evento que vamos a tener, así te diga no, así te rechace, lo invita. Por ejemplo, tenemos una conferencia con mi hijo, una conferencia. Tenemos una conferencia, invitado para la siguiente reunión. Entonces, de repente le agrada la idea, de repente hecho no, pero le agrada la idea, se inscribe, se apunta, porque siempre le apuntamos a todos ellos, y los inscribimos y los llevamos al life coaching o los llevamos a las reuniones donde están varios ministros o varios invitados expositores en el cual se incluyen, ¿no? y van escuchando parte de lo que estamos haciendo, y poco a poco también ellos vamos a romper el tema. Sí, ya con nuestra presencia, con la presencia del Ministerio Universitario ahí, crea los espacios para que las personas puedan ser expuestos a la palabra de Dios, como mencionaba Antonio. Solamente ya para terminar esta parte, quería aclarar que no es necesario ser un experto en apologética, ¿no? O tener ese cierto nivel de estudio sobre esos temas para hacer el test, ¿no? El mismo test ya tiene ahí las respuestas a esas preguntas, ¿no? Muchas de ellas están basadas en lo que expone Rice Brooks en este libro, Dios no está muerto, ¿no? Que también está a disposición para los que quieran adquirirlo. Y estas respuestas están, digamos, planteadas de una manera que la persona pueda entenderlo de manera sencilla y explicarlo de manera sencilla a los estudiantes que son encuestados con el test, ¿no? Lo importante es tener esa disposición de querer servir, estar ahí para alcanzar a los estudiantes, ¿no? Bueno, eso sería por esta parte del test. Recording stopped. Gracias. Vamos a hacerle preguntas
Hoy el caso de éxito es justamente ellos, porque están teniendo mucho fruto Recording in progress. acerca de cómo alcanzar las universidades. ¿Ok? ¿Ya están listas sus preguntas? O sea, queremos aprender cómo, ¿no? ¿Puedes explicarlo nuevamente lo del Zoom? Listo. Chicos, los del Zoom, vamos a empezar el caso de éxito y va a consistir en preguntas, ya no grabadas, sino en vivo, porque están presenciales, ¿no? Para que vamos a grabar si están acá, ¿no? Ok, entonces saliste de sus preguntas, sí, sobre el cómo. Ok, ya sabemos la importancia, todo eso ya se fue. Yo comienzo con mi primera pregunta. También virtualmente listen sus preguntas, nos va a leer ahí. ¿Cuánto tiempo le damos? ¿5 minutos? No, vamos, tenemos hasta acá hasta la 1. Preguntas, ¿ok? Lo podemos hacer 5 minutos, no hay problema, ¿no? Sí. No tienen hambre. Por ejemplo, ya hicieron una pregunta, si solamente es para universitarios, para cualquiera, dice cualquiera. Ahora, yo creo que todos ustedes tienen universitarios en su iglesia, ¿sí o no? Levanta el que no tiene. Todos tienen. Listo. Entonces significa que ya pueden empezar. Entonces, 2, es la aplicación o el papel. ¿Qué van a usar? El papel. No creen en la aplicación, ¿no? Es que la batería se va. Ya. Claro, se queda sin batería. Si desean adquirir, Sí. pueden contactarse con nosotros. Estamos dejando ahí el folleto y también por digital. El PDF. Oh, ok, eso no lo has enviado todavía, ¿no? No, todavía no hemos enviado. Vamos a dejar nuestros datos de contacto Ya. para los que quieran adquirir. Listo, sí, por favor envíamelo, ¿ya? Para enviarlos a ellos y a todos los virtuales, por Claro, favor. vamos a hacer nuestro- ¿Ok? Ese es otro regalo más, imagínense. Ahora, otra pregunta, ¿cómo empezamos? Ellos tienen un chico universitario, ya, ahora, ¿qué hacemos? Tú tienes un universitario en tu iglesia. ¿Quién tiene un universitario, eh? Todos tienen, ¿verdad? ¿Tienes a alguien con quien podrías empezar? Sí. Ya, ahí está tu hija, ya. Y ahora llegas a tu casa, ¿qué vas a decirle? Justamente lo voy a... Mi hija es creyente, está en el liderazgo. Ya, claro, pero ¿quieres que ella evangelice en la universidad o no? No, quiero, o sea, plantearle justamente para que se contacte con ellos, Claro. para que pueda entrenarse un poco más. ¿Quieres más entrenamiento? Claro, para mí. Claro, en este caso su entrenador eres tú, ¿no? Porque tú ya has sido entrenado por los fundadores en Perú. Listo, entonces, pregunta. Sí, bueno, tengo varias en realidad, pero... Ok. Por ejemplo, con respecto a justo lo que indicaba de cómo llevarlo a cabo ya, ¿no? Una de las preguntas que tenía era si las reuniones de grupo que ellos tenían eran en un aula de la universidad o en el campus simplemente, en un café tal vez, no sé. Otra pregunta que tenía era que si finalmente o luego de todo el proceso igual se les invitaba para que formen parte de una iglesia local. Bueno, Sí, justamente el énfasis que hacemos es que las reuniones pueden ser en cualquier lugar, ¿no? Nosotros hemos tenido, hablando de las reuniones a las que se les invita, ¿no? Después de hacerles el test o después de que han escuchado el mensaje en alguna conferencia, ¿no? Las reuniones lo hacíamos en un café o también tomábamos a veces un espacio en el parquecito que hay en la universidad donde íbamos, ¿no? Era en cualquier lugar donde haya cierta tranquilidad para conversar, para exponer, ¿no? Ahora, es mucho más útil si pueden conseguir un aula, ¿no? Nosotros tratábamos de hacer eso, hablamos con un profesor cristiano, contactos que tenían nuestros pastores, ¿no? Es bastante útil si hay un aula, pero la idea es adaptarse a los espacios que hayan, ¿no? Para empezar, está bien a veces usar los mismos cafetines o cualquier lugar, ¿no? No hay necesidad de necesariamente tener un espacio específico, ¿no? para eso, ¿no? Es bastante adaptable, ¿no? Este método de discipulado, ¿no? De enseñanza. Ahora, la segunda pregunta que hiciste era... ¿cómo hacer para invitarle a...? Sí, justo el propósito de este proceso, ¿no? del ministerio universitario es que sean creyentes, discípulos, y como todo creyente discípulo va a tener que ir a la iglesia, ¿no? Pero lo que hacíamos énfasis era que al inicio tal vez no es necesario, o sea, decirles tienes que ir a la iglesia, ¿no? O en tal fecha tienes que ir a la iglesia, ¿no? Sino enfocarnos primero en que nazcan de nuevo, ¿no? En que nazcan de nuevo y que empiecen el proceso del discipulado. Para eso necesitan ser expuestos al Evangelio. Generalmente
Ujú. Dale, dale, dale. Sí, sí. Generalmente, ¿en qué horario son, por así decirlo, los grupos, las reuniones de los pequeños o las conferencias que realizan? Bueno, en el caso de la conferencia dependía de nuestros expositores, ¿no? Tenemos que tratar de adaptarnos al horario de los expositores que traíamos. Nuevamente, usar todos los contactos que uno pueda tener. En nuestro caso nos apoyaron mucho nuestros pastores, con hermanos que venían del extranjero, que eran profesionales destacados en sus carreras y que también querían dar testimonio de cómo Dios, ¿no? Y el Evangelio los ha ayudado, inclusive también en su desempeño, ¿no? Pero en las conferencias es así, ¿no? Un poco coordinar con la universidad, con los expositores. Pero en las reuniones pequeñas ya es, digamos, la disponibilidad de los que están sirviendo en el ministerio, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, íbamos siempre los sábados. Tratábamos de ir también un día entre semana en la noche después de trabajar, ¿no? Porque todos acá estamos también trabajando en nuestras profesiones, ¿no? Y del tiempo que teníamos fuera de eso era lo que estábamos tomando para servir en el ministerio universitario, ¿no? El horario dependía justamente de esa disponibilidad y tratábamos de ajustarnos a lo que también los estudiantes puedan tener más libre, ¿no? Para que no tengan dificultades entre lo académico y participar en el tiempo de Benediction Campus. Creo que Leana quería comentar algo más. Sí, si es que tenemos, perdón, si es que tenemos opción, ¿no? De ir en los tiempos en la mañana, ¿no? Porque normalmente en las universidades, pues, hay diferentes horarios, pero al menos en las que hemos estado yendo siempre encontramos más afluencia de personas en las mañanas, ¿no? Por eso solíamos ir los sábados tempranos. Si tenemos la disponibilidad y las personas que puedan ir en la mañana en diferentes horarios, sería perfecto, ¿no? Porque hay que también tener en cuenta dónde se encuentra una mayor cantidad de chicos, ¿no? Hay lugares que todo el día o de lunes a viernes, entonces tratar de turnarnos, a veces muy en la noche no se encuentran a las personas, ¿no? Sino en la tarde o en la mañana, ¿no? Hay que ser estratégicos también para poder revisar el horario y de acuerdo a la universidad, cuál sería la mejor manera, ¿no? Hacer un previo estudio y en base a eso ver la disponibilidad de las personas que podrían involucrarse y estar cubriendo estos horarios, ¿no? Así es. Yo quería agregar algunas, bueno, parte de la experiencia que hemos tenido como equipo. Una vez que uno entra a la universidad, bueno, nosotros ya en estos años que hemos venido trabajando ya lo tenemos más claro, es que tienes que invertir tu tiempo en la persona, ¿no? No solamente es ir, si bien es cierto, vamos, le hacemos el test, le predicamos acerca de Dios, pero es como un bebé, ¿no? Tú como un bebé necesitas pasar tiempo, explicarle desde el inicio, ¿no? Cuáles son los principios, cuál es la base, cuál es el fundamento. Nosotros invertimos tiempo en ellos, no solamente es el tiempo, también, como decía Carlos, invitarles algo, ¿no? Si no se puede en la universidad, oye, ¿qué te parece si vamos, no sé, pues al mall? ¿Qué te parece si te invito a, no sé, pues a comer algo, a tomar un café, ¿no? O sea, también es una inversión económica por parte de nosotros, ¿no? Para poder, poder captarlos, ¿no? Porque sabemos en realidad para qué vamos, ¿no? O sea, nuestro propósito es ir a predicar el evangelio, ¿no? Tenemos que ser intencionales, ¿no? O sea, tampoco invadirlos, ¿no? Sabes que no, si tienes que reunirte con nosotros, pero si vemos esa disposición por parte de ellos, tratar de acomodarnos a ellos. Oye, ¿en qué horario puedes? Ah, de 8 a 9, genial, yo estoy ahí. ¿Puedes más temprano, de 7 a algo? Ya, genial, voy ahí. Una de las anécdotas que nos pasó en la universidad es de que al inicio no nos dejaban ingresar, porque como todos somos de distintas universidades, ¿qué se nos ocurrió? Caerle bien al vigilante, por ejemplo. ¿No? Le llevamos pancito, desayuno, nos volvimos amigos de él. Entonces, ya cuando él nos vio, nos veía, no nos pedía nuestro carnet, ¿no? Y si bien es cierto, yo soy de la San Martín, yo sí podía mostrar mi código y todo, pero mis hermanos no. Entonces, pero el vigilante ya fue una clave para poder entrar, ¿no? Entonces, incluso, oye, ¿nos puedes prestar una mesa? Porque en la universidad, como es grande, nosotros poníamos nuestro banner, todo. ¿Cómo hacemos para tener estas mesas, no? Un poco complicado, pero ya como el vigilante se hizo nuestro compañero, nuestro amigo de alguna forma, pero ¿por qué? Porque fue algo intencional por parte del equipo, ¿no? Saber cómo entrar, ¿no? O sea, todas esas cosas, si bien se aprenden en la práctica, pero ahora que estamos aquí, creo que es bueno que lo compartamos ustedes y Ahora, lo puedan hacer. una pregunta, ¿significa que ustedes van a la universidad y primero montan su stand?
entramos a la universidad, montamos el stand, ponemos la mesa, O sea, ponen todo lo que está ahí. todo lo que está ahí, pero lo ponemos en una parte clave. Si vemos de que todo este es el camino de la universidad a las aulas, nos ponemos aquí al medio. El alumnado va a tener que pasar sí o sí por ahí. Entonces, cuando ven el tema del test de Dios, ¿no? Que ven varias figuras, entonces la gente se acerca y nosotros rápidamente, ¿no? ¿Te gustaría que te hagamos una pregunta, información? Y ahí lo captamos. Ahora, yo creo que uno de ustedes diría, oye, pero yo no tengo toda esa cosa, ¿no? A no ser que ustedes nos regalen, ¿no? ¿Qué nos sugieres? Básicamente, lo fundamental es tener la disposición, ¿no? Y responder a ese llamado de querer hacer discípulos. Es lo que necesitas. Eso es lo que necesitas. Todo lo demás son herramientas que después pueden irse implementando. Puedes usar el test de Dios en aplicación, es gratuito, lo descargas y ya lo tienes en tu celular para hacerlo en la universidad, ¿no? Si deseas, puedes adquirir algunos de los libros también, ¿no? Y estudiarlos y también usarlos para el tiempo de life coaching, ¿no? Pero lo principal es eso, la disposición. De ahí las herramientas, te puedes ir equipando, hablas con tus pastores o tus líderes jóvenes, ¿no? Y pueden llegar a implementar todo lo demás, ¿no? Si tienes también alguna consulta de qué es lo que nosotros implementamos básicamente, puedes contactarte, te comentamos, ¿no? Cómo lo hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, a veces usábamos estrategias porque a veces los chicos paran muy ocupados en la universidad. ¿Qué hacíamos? Poníamos o caramelitos o dulces en la mesa. Regalamos un caramelo o un chicle por un test, ¿no? Y venían y se acercaban muchos más a escuchar el test. Bueno, todos hemos pasado por esa edad, ¿verdad? Siempre nos cautiva, nos llama el ojo, ¿no? ¿Y qué por ahí? Y el universitario siempre tiene hambre. Sí, eso es algo para el universitario, sí, el universitario siempre está. Perdón, quiero agregar a esto. En la Villarreal, por ejemplo, hemos tenido la política, son bien diferentes. Hemos querido colocar nuestras mesas y libros y no nos han dejado, nos han prohibido, por ejemplo. Habíamos colocado y nos dijeron, no, saquen todo eso de acá. O si no, a unos chicos que estaban tocando con su bombo o ensayando o jugando con su naipes, los quitaban, se los llevaban. Entonces a nosotros también querían hacerlo lo mismo. Y entonces lo hacía, primero había uno, bueno, uno de nosotros, Ronald, por ejemplo, decía, Ronald, a ver, chequea por ahí si viene el vigilante. Y ya poníamos nuestro banner en nuestra mesa. Incluso no teníamos mesa, porque allá hay donde juegan ajedrez. Ajá, ahí mismo. Ahí nomás colocábamos esta cosa. Agarrábamos ahí, el vigilante se iba, poníamos, y bueno, por la gracia de Dios, el vigilante ya no. Así es. Y cuando no había nada y nosotros hablábamos, yo llevaba el test de Dios y le hablaba a 2, 3 jóvenes que eran ateos, agnósticos. Y yo les hablaba y ya una vez que tenemos las preguntas, le hacemos las preguntas y todo, surge la conversación con ellos. O sea, ya no entras al tema de solamente si crees en la termodinámica, ya no, ya conversas con él y empiezas a hablar tu testimonio, y poco a poco él también empieza, y ahí se va abriendo más el campo. O sea, podemos entrar en preguntas y luego entrar a una conversación más amena con esa persona, y las preguntas las podemos continuar los siguientes días. Yo tuve ese tipo de experiencia con 2 o 3 chicos, y cuando ya me estaba retirando el vigilante, me dijo, me han comentado que tú estás haciendo algo, a ver, muéstrame, o si no te retiro de acá, o me quería quitar todas mis cosas, porque pensaba que yo era una persona que estaba transmitiendo alguna ideología, alguna doctrina terrorística, o subversiva, sí. Entonces... la pinta. Entonces... Sí, exacto. A ver, sí. Lo que pasa es que tanto en Villarreal como en San Marcos, si tú encuentras a alguien así que te está hablando, te caracterizan por tener una ideología, ¿no? Entonces, pero en realidad no saben qué estamos yendo a hablar, ¿no? Y recién cuando se enteran, como en este caso, este vigilante que en la San Martín, se enteró qué es lo que hacíamos y nos dejó hacer. Y bueno, y gracias a Dios también que el decano de la San Martín es cristiano, entonces por ahí también ya nos apoyó y todo. Uy, un montón de historias. Ese es un punto importante, ¿no? O sea, para entrar se puede aprovechar los contactos que haya, ¿no? A veces puede ser un profesor cristiano, ¿no? En nuestro caso, como les decíamos, nuestros pastores nos ayudaron bastante con eso para entrar a San Martín.
Para las particulares, hasta donde hemos encontrado, o sea, no puedes entrar así nomás, ¿no? Tienes que ver una coordinación previa, ¿no? Con alguien, alguna autoridad ahí, ¿no? Pero para las nacionales sí puedes entrar con tu DNI, ¿no? Sí, sí. A veces te preguntan en las nacionales, ¿no? Y ya adentro ya es como uno se pueda mover estratégicamente, ¿no? Pero de nuevo, lo importante es querer estar ahí, ¿no? Sí, chicos, me alegra bastante que el Señor está moviendo con ustedes, damos gracias a Dios por ello. He identificado tres partes principales en todo el contexto que ustedes han explicado. La primera, identificar; la segunda, relacionar; y alcanzar, que sería la última opción para poder nosotros alcanzar a más jóvenes. Pero uno de los puntos principales bueno, que yo también soy de la Universidad San Martín, egresado de ahí, y he visto también ese tipo de trabajo que hacen. Pero también he visto también que, por ejemplo, cuando a mí me toca trabajar con una persona de sexo opuesto, a veces hay una confrontación, porque la persona también puede pensar de que uno se acerca con otras intenciones, y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esa situación? Sí, no, eso definitivamente lo direccionamos, ¿no? Por eso tenemos en el equipo chicas y hombres, ¿no? Nosotros, los hombres, hacemos seguimiento, las llamadas a los varones, ¿no? Que contactamos, y las chicas direccionan ya para el caso de las mujeres, ¿no? O sea, al momento de hacer el test y la captación como tal, o sea, estamos todos en el equipo. Ya cuando se anotan mujeres y hombres, las chicas se encargan de llamarlas, de entablar la relación. ¿Por qué? Porque cuando ya entras a un contacto y necesitas conversar con la persona, es imposible, yo como hombre, pueda entrar en su intimidad de la mujer, ¿no? Decir, oye, ¿qué te pasó? Esto no, es complicado, ¿no? Porque como usted dice, se malinterpreta, ¿no? Sí. Ella puede pensar que yo puedo llegar con otras intenciones, ¿no? Que hoy en día en las universidades ves un montón de cosas. Sí. Entonces, para eso, sí, en nuestro caso, las chicas les llaman, se conversan, porque se van a entender aparte. Y aparte es muy sano porque no podemos estar en esa, como que esa predisposición, y se puede malentender. Ok, virtual, ¿hay preguntas, chicos? Escriban sus preguntas. Mientras. No, ya te van preguntas. No hay. Preguntas. No hay. Presencial. ¿Preguntas? Sí, claro. Bueno, ya sé que la idea es el debate, pero algunas herramientas para ir preparado con algo más científico en la cuestión de presentar a Dios, y no solo de la Biblia. Porque a veces es el choque. Sí, sí, eso es importante. Cuando decíamos que no hay que ser experto, no estamos implicando que no hay que prepararse. Es importante estar preparado. Mientras más preparados estemos, es mucho mejor. Todos nosotros hemos tenido que también leer, participar en algunos cursos con nuestros pastores, ¿no? Por ejemplo, algo que podemos recomendar también bastante es Proyecto La Verdad, que es de enfoque a la familia, ¿no? Lo da el doctor Del Taquet. Es una serie de enseñanzas. Bastantes de esas enseñanzas están en YouTube, inclusive lo puedes ver gratuitamente. Después, otra de las enseñanzas que estábamos dando era con el libro de Dios no está muerto, que les mencioné. Permíteme este libro no es la historia de la película, o sea, no es la historia de Josh y el profesor, no. ¿Sí han visto Dios no está muerto todos? Sí. ¿Todos tienen este libro? No. Pueden contactarse con nosotros. ¿Tú crees que puedes sortearlo? Este es de alguien que nos ha prestado por ahí. No es mío. En una siguiente, de repente. En una siguiente, claro. Pero lo que quería comentarles es que este no es la historia de la película. Este es un libro que tiene los argumentos que inspiraron a esa película. Lo escribió Rice Brooks, ¿no? Que es fundador de Renation. Sí. Y entonces aquí hay temas sobre apologética, sobre filosofía, sobre la ciencia, la relación de la ciencia y la fe, el impacto del cristianismo en el mundo. Está en un lenguaje bastante comprensible y sencillo para cualquier creyente que esté interesado en estos temas. Yo creo que la mayoría estamos a veces interesados en estos temas, ¿no?
Otras herramientas que podemos recomendar también son libros de apologética como los de Lee Strobel, George McDowell, ¿no? Son autores que hablan bastante sobre apologética. Es el doctor John Lennox, ¿no? De la Universidad de Oxford, ¿no? Y ya un poquito más avanzado es el doctor William Lane Craig también, ¿no? De Fe Razonable, ¿no? Que tiene todo un ministerio de apologética muy desarrollado, ¿no? Hay herramientas, hay distintos ministerios. Si ustedes nos escriben, les podemos compartir de los que estamos usando nosotros también, ¿no? Pero lo importante es buscar buenas fuentes, porque también han aparecido en Facebook, YouTube, muchos apologistas y personas que a veces sin estar preparados ya comienzan a enseñar, o sin estar a veces congregando o siendo parte de una iglesia, estando bajo una cobertura, también están haciendo ministerio. Y pueden suceder cosas como por ahí se mencionó, ¿no? Un apologista cristiano muy conocido que ahora se declara católico y está defendiendo el catolicismo, ¿no? Entonces, creemos que también es importante tener cuidado de seleccionar las fuentes que usamos, ¿no? Esas que estamos mencionando son cristianos y tienen un fundamento establecido. También hay apologistas católicos, sí, sí. ¿Otra pregunta, chicos? ¿Han tenido algún caso de acercamiento de estos chicos que tienen que ver, por ejemplo, si está pasando el tema del acercamiento, y cuál ha sido el proceso? ¿Cómo lo han finalmente abordado? A ver, personalmente no me ha tocado el caso, no sé si alguno de ustedes les han encontrado con alguno. Caso interesante. En donde estoy trabajando, en el año 2019, tuve 4 casos. 2 lesbianas, 1 homosexual y el otro estaba en esa duda, ¿no? No definido. Entonces, yo les dejaba los trabajos, algunos temas así, sobre los temas que llevaba con ellos en diseño gráfico, para que era el segundo ciclo, tercer ciclo. Y entonces apliqué del test de Dios, no les mostré el test de Dios, les di 2 preguntas que estaban en el test de Dios porque ya lo tenía planteada, o sea, ya lo tengo. Si no hay necesidad de que ya cuando tú te ejerces, obviamente tú ya sabes las preguntas, ya debes conocer la palabra sobre esa, qué es lo que tienes que decirle. Y entonces ellos me expusieron todo y dije, ya, muy bien, ¿no? Ya se expuesto todo. Y le decía, ¿estás seguro de lo que estás hablando? Le decía a una expositora, porque hablaba sobre una publicidad sobre la inclusión del homosexualismo. Yo le decía, ¿tú estás bien segura de lo que estás diciendo? Sí, estoy recontra segura. Muy bien, digo. Entonces, plantéame justo la parte donde dice, donde se dice si ellos, sobre la moralidad, ¿no? Sobre el tema de la moralidad. Y yo le decía, entonces defíneme, ¿no? Defíneme qué tan moral es, ¿no? Rebelarte contra una naturaleza con la que ya has nacido. O sea, eso fue fuerte para ellos. Su respuesta fue muy amable, diciéndome que era algo que ellos no querían saber, o sea, era algo que ella había nacido en un cuerpo, ya sabemos, esa respuesta ya la sabemos, ¿no? De ellos, ¿no? Que había nacido en un cuerpo de mujer siendo hombre, ¿no? ¿Y qué hay de la naturaleza con la que has nacido? Decía, y ahí sí, poquito a poquito entraba, pero primero con la moralidad. Y fue muy ameno. Estamos hablando de una exposición donde hay un montón de estudiantes, 40, y ellas están al frente y yo estoy acá como juez. Pero bueno, no soy juez, soy profesor y les estoy calificando y evaluando. Y entonces les di esas 2 preguntas, pero se fueron como diciendo, profesor, podríamos hablar más de esto. Podríamos hablar un poco más de esto porque sí es un tema muy interesante. Claro que es interesante, les digo, ¿no? Claro que es muy interesante. Porque tú estás definiendo algo en contra de lo que con lo que tú has nacido, ¿no? Entonces, eso fue muy bonito porque después tuvimos una conversación
aparte sobre eso, ¿no? De ninguna manera le quise atropellar y decir, oh, no, no me gusta esto, te voy a poner 0,5, ¿no? El trabajo estaba bien, obviamente le puse su 18 por estar muy bien su trabajo, pero el pensamiento con la que ella estaba, yo no dije, ya, aplauso por el pensamiento, no hice eso. Simplemente dije, el pensamiento con la que tú estás yendo va en contra de algo ya establecido. Eso le dejó pensando la chica, basado en la moralidad, solamente en la pregunta de la moralidad. ¿Qué tan moral eres? ¿No? Del 1 al 10. Entonces, sí podemos, bueno, a mí me tocó esos casos, pero como les dije, no le planteé con el test porque ya lo tienes en las preguntas, ¿no? Entonces, es un caso que a mí particularmente sí me pasó con ella y también con algunos también que están a favor de Sendero Luminoso. Súper. ¿Otra pregunta? Están con hambre ya, ¿no? Virtual, los alumnos virtuales, no hay más preguntas. Listo, ya. Bueno. Ya. Acá tengo solamente una pregunta. ¿Cuáles son los desafíos y riesgos que se planean? Sí, bueno, no lo llamaría tanto como riesgo, porque comparado a lo que pasaba en el tiempo de Jesús, ese es algo tan liviano. En lo personal, como les comenté hace rato, ¿no? A mí me quisieron pegar, ¿no? Solamente con hablarle acerca de Jesús, ¿no? El riesgo que podrían tener es que, como comentaba, si es que no estás preparado acerca de los temas fundamentales de la palabra, muchas personas también tienen un conocimiento filosófico que vienen y te abordan, ¿no? Como nos pasó con una profesora de Villarreal. No, pero ella enseñaba en la Villarreal también. Entonces, bueno, pero estaba nuestro hermano Antonio, que comenzaron a hablar sobre... No, primero dijo, ¿qué cosa es esto, no? ¿Qué están haciendo? Y, o sea, vino molesta, de verdad vino molesta. Sí, hay gente que ¿Cómo? viene... ¿Están haciendo normal así? Mira, la actitud ya. Oye, ¿me pueden decir qué están haciendo? Así, con esa actitud. ¿Qué es todo esto que están haciendo? Y entonces, bueno, de lo que estábamos normal, pues nos vimos, ¿no? A explicarle. A explicar que estamos haciendo esto, estamos haciendo para enseñar el life coaching y todo eso. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Y le seguíamos diciendo, bueno, esto es para entrenar a los chicos, llevarlos a que conozcan su moralidad y todo eso. No, ¿cuál es el objetivo? Quería saber el objetivo. Entonces yo dije, ya, de una vez hay que hablarle, ¿no? Hay que decirle mira, somos cristianos, hemos venido a decirle el problema del hombre que está en pecado y que va a irse al infierno si no acepta a Cristo. Ustedes, el objetivo estaba totalmente claro. Y comenzamos a hablar. Y hablamos, y ella expuso lo que creía en la energía como Dios. Y yo les puse a Cristo y el Señor como el Señor de todo y el Dios todopoderoso. De tal manera que ella fue la que nos dijo, pues, al final terminó diciendo, me gustaría que ustedes vayan y lleven a mis estudiantes y a ver, para que ellos también les hagan preguntas y de repente podamos hablar. Ese es el impacto que no hacemos nosotros, sino la palabra. Muy bien, muy bien. Bueno, ya no más preguntas. Vamos a orar y nos despedimos. Bueno, gracias. Un aplauso para Carlos y su equipo. Gracias. Recording stopped. Ya, salimos de la grabación. ¿Qué más? Bueno, me imagino que todos ya tienen su proyecto preparado, ¿verdad? Para graduarse. Pueden sentarse. Ya, dejen de sufrir. Ya tienen sus proyectos, ¿verdad? Hoy día solo quiero asegurarme de dos cosas. Uno, que ya tienen su proyecto, ¿verdad? Lo pueden fusionar con lo de John Maxwell. ¿Ok? Y tres, ya el otro sábado ya hay que conversar detallitos. ¿Ok? Listo, chicos. Chao. Váyanse. Fúdense. Chao. Con todos los sobrevivientes virtuales. Nos vemos. Gracias, bendiciones. Bendiciones, gracias. Nos vemos en otro sábado. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Bye bye. Dios los bendiga, gracias. Amén.